Gran parte de la fuerza del cuadro emana de su deslumbrante armadura. Los intensos reflejos aplicados con amplias pinceladas realzan el arnés de acero, cuyo brillo metálico contrasta con la textura aterciopelada de los calzones verdes y la cortina de un carmesí oscuro. Aunque fue pintado cuando el Greco estaba en Roma, esta representación pictórica de Vincenzo Anastasi supone una clara ruptura con el estilo elegante y pulido que dominaba el retrato de la alta sociedad en la ciudad eterna en el último cuarto del siglo XVI. El carácter inusual de Vincenzo Anastasi se aprecia con claridad al comparar esta pintura con el retrato de Jacopo Boncompagni, ejecutado en Roma un año antes por Scipione Pulzone, el retratista más destacado de la época. Pulzone representa a Boncompagni en un retrato de 3/4 de longitud contra un fondo oscuro. Al igual que en el retrato del Greco, el retratado viste media armadura. Sin embargo, los motivos ornamentales de la armadura de parada lo distinguen de la austera armadura de campaña de Anastasi. A la derecha de Boncompagni, el capacete y el guantelete derecho, también ricamente decorados con un diseño a fuego, se muestran de manera destacada sobre una mesa cubierta de terciopelo rojo. Una lujosa cortina azul recogida en la parte superior derecha equilibra la composición. El rostro de Boncompagni, así como cada detalle del cuadro, con una meticulosidad que contrasta fuertemente con la representación de Anastasi por parte del Greco. En sus estudios sobre Vincenzo Anastasi, los historiadores del arte han puesto de relieve su estilo veneciano y la virtuosidad del Greco, pero no el contexto específico en el que el artista trabajaba cuando ejecutó el retrato. Una excepción es Harold E. Wethy, cuyo ensayo publicado hace 40 años aborda cuestiones de mecenazgo del Greco en Roma y ofrece cierta información sobre Anastasi. Partiendo de la investigación de Wethy, la conferencia de esta tarde pretende arrojar nueva luz sobre el Vincenzo Anastasi del Greco para mostrar cómo la pintura refleja las ambiciones mundanas y artísticas del pintor en la ciudad eterna. Para ello, examinaré las características singulares de la obra en la relación con el retrato Jacopo Boncompagni de Pulzone y otros retratos militares de la época. También exploraré lo que habría significado para Henry Clay Frick adquirir este retrato para su sobresaliente colección de pinturas a comienzos del siglo XX. El Greco nació como Domenicos Theotokopoulos en la isla de Creta, en Grecia, que había estado bajo dominio veneciano desde 1212. Los detalles sobre sus primeros años no están bien documentados, pero uno de los pocos registros conservados indica que ya era un pintor consolidado de íconos en 1566.
Probablemente no estaba satisfecho con su carrera como pintor de íconos bizantinos, por lo que se trasladó a Venecia en 1567. Allí absorbió la pintura renacentista veneciana y comenzó su transformación en un pintor de estilo italiano. 3 años más tarde se trasladó a Roma. Las actividades del Greco en la Ciudad Eterna no están bien documentadas. Los pocos documentos que se conservan muestran que la principal fortaleza del pintor era el retrato y que en 1570 se le concedió alojamiento en el palacio del cardenal Alessandro Farnese. El retrato de Giulio Cluvio, pintado por el Greco durante este periodo, ejemplifica su maestría en el género. El Greco trabajó para el círculo del cardenal durante aproximadamente 1 año y medio antes de ser despedido por razones desconocidas en 1572. Tras caer en desgracia con el cardenal Farnese, el Greco tuvo que buscar otras formas de ganarse la vida en la ciudad. Mientras buscaba oportunidades para asegurarse un mecenas, se inscribió en la Compañía di San Luca, el gremio de pintores de Roma, ya que era obligatorio ser miembro para poder trabajar como artista independiente. Dadas estas circunstancias, es probable que el retrato de Vincenzo Anastasi representara un intento de atraer la atención de hombres poderosos. La identidad del retratado en la obra se conoce gracias a una inscripción en un pedestal que ya no es visible en la pintura. Durante el tratamiento de la obra en 1958 y 59, fue cubierta porque se creía que había sido añadida posteriormente por otra mano del siglo XVI. Sin embargo, la datación casi contemporánea de la inscripción sugiere que la identidad del retratado es segura. Nacido en una familia noble de Perugia hacia 1531, Vincenzo Anastasi se convirtió en caballero de Malta. Fue más conocido por su contribución a la victoria contra los turcos otomanos durante el asedio de Malta en 1565. También se le conocía como experto en fortificaciones y su vida fue incluida en las biografías de personajes célebres de Perugia. Según los registros de archivo, Anastasi estuvo fuera de la isla de Malta entre 1571 y 79, y parece que durante ese tiempo pasó una temporada en Roma para reclutar nuevos soldados italianos. Como noble de rango medio, Anastasi no parecía un mecenas prometedor. Además, no mostraba un interés particular por la pintura, por lo que era poco probable que encargara más obras. Sin embargo, Anastasi estaba vinculado a una figura muy eminente, Jacopo Boncompagni. Era el hijo natural del Papa Gregorio XIII. Nacido en Bolonia en 1548 de Ugo Boncompagni
y su amante Maddalena Fulchini, Jacopo fue legitimado por su padre casi de inmediato. Se trasladó a Roma en marzo de 1572, cuando su padre fue elegido papa, y ese mismo año asumió los cargos de gobernador del Castel Sant'Angelo y comandante de las Fuerzas Armadas Pontificias. En mayo de 1575, Jacopo Boncompagni nombró a Anastagi sargento mayor del Castel Sant'Angelo. La estrecha relación entre ambos bien pudo haber motivado a El Greco a pintar el retrato de Anastagi. Se podía esperar que el retrato de El Greco se mostrara a Boncompagni e incluso al Papa y a la élite cultural de Roma. Además, Boncompagni era conocido por ser un gran mecenas de las artes. Apoyó al poeta Torquato Tasso, al filósofo Francesco Patrizzi y al compositor Pierluigi da Palestrina. Los arquitectos más destacados de la época también recibieron el aliento de Boncompagni. Andrea Palladio y Jacopo Vignola le dedicaron sus obras literarias. Vista desde esta perspectiva, la realización del retrato de Anastagi era un medio ideal de autopromoción. Para su representación de Anastagi, el Greco habría buscado ejemplos de retratos militares no solo en Venecia, sino también en Roma y el centro de Italia. El ejemplo más reciente y exitoso de este tipo que probablemente tuvo a su alcance fue el retrato de Jacopo Boncompagni de Scipione Pozzone. El retrato de 3/4 de longitud transmite el alto estatus del joven retratado mediante la detallada representación de la opulenta armadura, el rostro cuidadosamente arreglado y las manos elegantes. Según la inscripción en el trozo de papel doblado que sostiene el retratado en su mano derecha, el retrato fue ejecutado en 1574. Solo un año antes de que el Greco pintara a Vincenzo Anastagi. En su mano izquierda, Boncompagni sostiene una caja de cartas de madera, lo que sugiere que probablemente fue encargado cuando Jacopo fue enviado en misión diplomática a Ferrara para recibir a Enrique de Valois, el futuro rey de Francia, Enrique III. Habría sido prácticamente imposible que el Greco no conociera este espléndido retrato de Boncompagni. El retrato de Jacopo Boncompagni se inscribe en la tradición renacentista del retrato militar. El retrato de 3/4 de longitud de un personaje con armadura fue una tendencia veneciana establecida por el retrato de Carlos V de Tiziano, pintado en Bologna. En Bologna en 1530, cuando el retratado fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Los retratos militares posteriores de Tiziano, como el retrato de Alfonso Dávalos
y el de Vincenzo Capello siguen ese prototipo popular. Esta tradición continuó durante la década de 1570, como puede observarse en el Sebastiano Benier de Tintoretto y el Agostino Barbarigo de Veronés. La obra de Pulsone se inscribe en esta misma línea. Por otro lado, el verismo pulido de los detalles en su retrato refleja el estilo internacional de retrato proclamado por el pintor flamenco Antonio Moro, cuyas obras eran apreciadas por la nobleza europea, especialmente los Habsburgo españoles. Sin embargo, se ha sugerido que el retrato también debe mucho a las representaciones de dos ilustres personajes romanos, el Stefano Colonna de Bronzino y el Francesco Colonna de Girolamo Cinciolante. Pulsone ciertamente tuvo acceso a esas pinturas cuando estuvo al servicio de la familia Colonna entre 1569 y 71. El retrato de Pulsone parece haber sido el modelo de varias obras estrechamente relacionadas, lo que da testimonio de su popularidad. Por ejemplo, hay constancia de una copia en formato busto del retrato que estuvo en la colección de un marchante en París. También existen variantes de la pintura original. El retrato de Alessandro Farnese, duque de Parma, con armadura, utiliza la misma composición y detalles, salvo por el rostro del retratado y la insignia de la Orden del Toisón de Oro en su pecho. Pintado por un autor anónimo a finales del siglo XVI, el retrato de Alfonso d'Este, duque de Ferrara, es un ejemplo fascinante que también demuestra la influencia de la fórmula pictórica empleada por Pulsone. El retratado aparece con armadura de pie frente a un fondo neutro. Su mano derecha descansa sobre el casco colocado sobre una mesa a su lado. El ángulo del rostro y del cuerpo también coincide con el del retrato de Pulsone. La popularidad del retrato de Pulsone proviene de un naturalismo conseguido gracias a una ejecución minuciosa de los detalles. En toda la obra se suprimen las huellas del pincel para lograr una superficie altamente pulida que contribuye a una sensación de refinamiento. Acompañando el rostro y las manos elegantes de Boncompagni, la armadura lujosa combina técnicas de repujado, damasquinado, pavonado y dorado. Los calzones tejidos con hilos de oro y plata presentan un grado de precisión igual de alto. Aunque se ha perdido, la armadura de Boncompagni se ha relacionado con la fabricada por un armero milanés, conocido como Piccinino. La coraza de un conjunto de armadura de parada producido hacia 1575 muestra un tipo comparable. La forma general del peto, así como el diseño de las bandas decorativas llenas de figuras y motivos grotescos, demuestra la similitud entre la armadura milanesa
y la que aparece en el retrato de Pulsone. La semejanza con la coraza milanesa no es el único elemento que permite al espectador apreciar cuán fielmente el pintor transcribió sus detalles. El destello de luz que se refleja en el gorjal, el capacete, el espaldar derecho y el brazal aporta un afecto táctil a la superficie pulida del dispositivo de protección metálico. La obsesiva fidelidad al detalle de Pulsone se manifiesta con mayor claridad en la representación de la parte demostrable del espaldar derecho. El artista se esmera en describir los pequeños pasadores giratorios que permiten retirar la placa de forma semi-ovalada situada en la parte inferior. El juego de luces en los detalles más minuciosos, como los hilos colgantes del fleco de la cortina, acentúa el efecto de trampantojo. El pintor se enorgullecía de su destreza al producir una ilusión tan convincente. Al observar con atención, se descubre que el retratado está representado en un lienzo ficticio cuyo borde está parcialmente cubierto por el dosel azul. Con este recurso pictórico, Pulsone invita al espectador a comparar su habilidad con la del antiguo pintor Parasio. Según Plinio el Viejo, Parasio engañó a su rival Zeuxis con una pintura de una cortina que éste intentó correr sin saber que era una representación pintada. La alta estima que Pulsone disfrutaba como el retratista más solicitado en Roma también habría estimulado las ambiciones del Greco. Además, el Greco habría conocido personalmente a Pulsone a través de la Compañía di San Luca, donde este último ejercía como cónsul y supervisor de las cuentas. Contemporáneo del Greco, Scipione Pulsone nació en Gaeta, en Italia, entre 1540 y 42. En Roma tuvo la oportunidad de ejecutar retratos y pinturas religiosas por encargo de familias patricias. Entre los retratados se contaban dignatarios del más alto rango, como el Papa Pío V, el Papa Gregorio XIII, el cardenal Antoine Perrenot de Granvelle y el cardenal Alessandro Farnese. La correspondencia entre Hortensio Syriac y Guillermo V, duque de Baviera, ofrece una muestra de la fama de Pulsone. En una carta de 1576, Syriac informa que había contactado al retratista más célebre, Scipione Pulsone, para encargarle una serie de retratos para el duque, pero en una comunicación posterior menciona que Pulsone rechazó el encargo porque estaba demasiado ocupado pintando obras para Marcantonio Colonna, Giacomo Boncompagni y el cardenal Ferdinando de Medici.
El contemporáneo de Pulsone, Raffaello Borghini, también da testimonio de las habilidades del artista y de su popularidad. Scipione Pulsone es tan excelente haciendo retratos del natural que parecen vivos. Por eso se le exigía retratar a todos los caballeros importantes de Roma y a todas las damas hermosas. Que fuera considerado el retratista por excelencia queda claro en el comentario del cardenal Granvelle. En una carta de 1583, el embajador español en Roma cita al cardenal, también retratado por Pulsone en 1576, recomendando pintores para decorar el Escorial. Granvelle elogia el diseño de Jerónimo Muziano, el color de Marcello Venusti y el retrato de Scipione de Gaeta. Además, el pintor mantenía relaciones personales con poderosos mecenas. En 1574, Jacopo Boncompagni fue padrino del primer hijo de Pulsone, Giacomo. Francesca Colonna Orsini, miembro de dos prominentes familias nobles de Roma, fue la madrina del hijo del pintor. La representación de Boncompagni por parte de Pulsone con una armadura tan ostentosa refleja los importantes cargos que ostentaba el retratado como gobernador del Castel Sant'Angelo y jefe de las fuerzas armadas pontificias. La figura de San Miguel, presentada en un marco ovalado en la parte superior de la coraza, simboliza estos dos oficios. El Castel Sant'Angelo debe su nombre al arcángel que, según la leyenda, se apareció en la fortaleza y mausoleo en el año 590 y puso fin a la peste en la ciudad al envainar su espada. Curiosamente, la coraza de Boncompagni muestra a San Miguel matando a una serpiente o dragón con su lanza en lugar de guardar su arma. Esto enfatiza su papel como santo guerrero protector de la Iglesia, lo que también refleja el cargo militar de Boncompagni. A la derecha de San Miguel, la figura de la fortaleza aparece recostada, abrazando una columna. Bajo el arcángel, en la coraza y en los caudales, se representan dos figuras alzando una corona que simboliza la victoria y el estatus regio del portador. El espíritu marcial se subraya con la figura de Marte, representada de manera destacada en el capacete y en el guantelete sobre la mesa. A lo largo de las bandas doradas que adornan la armadura se despliegan diversos trofeos que simbolizan gestas militares. Más específicas que los trofeos son las representaciones de turcos capturados. A lo largo de la banda central se representan dos prisioneros de rodillas con las manos atadas a la espalda.
La figura del cautivo otomano se repite en la base del capacete, donde aparece junto a un trofeo más tradicional que incluye armadura a la antigua, yelmo, escudo, lanza y alabarda. Este motivo decorativo refleja la actitud hostil hacia los otomanos e invoca el recuerdo reciente de la victoria en la batalla de Lepanto en 1571. Además de los motivos bélicos, aparecen símbolos de riqueza y prosperidad. En el brazal izquierdo de Boncompagni se representa una figura grotesca femenina que porta un gran cántaro lleno de frutas, y hay cornucopias dispersas entre mascarones y otros motivos grotescos. Mostrarse con una armadura tan suntuosa, con sus connotaciones de virtudes masculinas, riqueza, estatus y linaje antiguo, sin duda transmitía el alto rango del retratado. Cuando el Greco retrató a Vincenzo Anastagi, tanto el pintor como el modelo eran conscientes del prestigio que implicaba llevar armadura. Sin embargo, los adornos que el Greco podía emplear en la representación de Anastagi estaban limitados por el rango del retratado como sargento mayor. Su armadura era de campaña, utilizada en combate real, a diferencia de la majestuosa armadura de parada de Boncompagni, reservada para ceremonias. La forma general de la coraza, el diseño en espiral del espaldar izquierdo y la forma del borgoñote indican que se trata de una armadura de oficial de infantería fabricada en Italia en la década de 1570, de la cual existe un ejemplo en el Metropolitan Museum of Art. Independientemente de su opulencia, la armadura en sí era percibida como símbolo de estatus. A finales del siglo XVI, el pintor y teórico Giovan Paolo Lomazzo se quejaba en su tratado de que comerciantes y banqueros que jamás han visto una espalda desenvainada se hacen retratar con armadura y bastones de mando en las manos. En este sentido, el deseo de Anastagi de ser retratado con armadura reflejaba no solo su profesión, sino también una voluntad de engrandecerse. El elemento que revela esta intención es la empuñadura de la espada ropera suspendida del tahalí que cruza su coraza. La empuñadura está dorada y rematada con un pomo decorativo, lo que denota su prestigio y autoridad. El uso del formato de cuerpo entero por parte del Greco ejemplifica de forma directa la ambición del retratado. Anastagi procedía de una familia noble, pero en términos de estatus social
no se encontraba al nivel de los reyes, generales y grandes señores, para quienes estaban reservados los retratos militares de cuerpo entero. La composición que muestra el cuerpo entero no solo enfatiza la monumentalidad de la figura, sino que también mantiene la distancia física y psicológica entre el retratado y el espectador. En otras palabras, ser representado a cuerpo entero era en sí una gran declaración. Al mismo tiempo, el retrato de un hombre con armadura también podía implicar deferencia hacia su superior. Se cree que la armadura de Stefano Colonna de Bronzino refleja el deseo del retratado de emular a su señor Cosme de Medici, quien también fue retratado con armadura. Y el retrato de Alfonso Dávalos Y el retrato de Alfonso Dávalos de Tiziano parece mostrar la admiración del marqués por el emperador Carlos V. Así, el Vincenzo Anastasi de El Greco constituye una declaración pictórica de las ambiciones del retratado que se sitúan en el límite del decoro dentro de la jerarquía social. Representar a Anastasi con armadura habría ofrecido a El Greco una excelente oportunidad para demostrar su arte. Contrariamente a estudios anteriores que suponen que esta obra es una transcripción literal de la realidad, El Greco fue más allá de la descripción fiel de los objetos simbólicos, utilizando la invención en la representación del retratado. El ejemplo más significado es la drástica simplificación de los detalles en la armadura de Anastasi. Una comparación con una armadura de infantería demuestra que la coraza en la pintura de El Greco carece visiblemente de las bandas ornamentales. De acuerdo con la decoración en espiral de espaldar izquierdo, la coraza debería presentar bandas diagonales que se extienden de arriba a abajo. También faltan las bandas que irradian desde el borgoñote real. Considerado la importancia simbólica de la armadura, resulta muy inusual no representarla con todo detalle. En lugar de ello, la armadura de Anastasi presenta el fulgor de la luz reflejada en la superficie metálica. Representar la armadura supuso un desafío constante para los pintores del Renacimiento. En su propia biografía dentro de las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, Vasari menciona la dificultad que tuvo para representar el brillo de la armadura al pintar el retrato de Alessandro de Medici en 1534. Dado que transcribir una armadura brillante sobre el lienzo se consideraba una tarea ardua,
La habilidad del artista para imitarla fielmente despertaba admiración. En una carta a Alfonso Dávalos, Pietro Aretino expresa su entusiasmo ante la magistral representación de Tiziano del resplandor metálico, tan natural que deslumbra y ciega al espectador. En este contexto, la representación táctil de la fría superficie del acero habría sido una gran oportunidad para el Greco de exhibir su talento como pintor. Al acentuar los destellos luminosos que rebotan en la coraza, los espaldrones y los brazales, el pintor intensifica el efecto de la armadura, incluso a costa de una transcripción fiel de sus motivos decorativos. Los experimentos artísticos del Greco en el retrato de Anastasi se observan también en la representación representación de la cortina carmesí oscura detrás de la parte superior del cuerpo del retratado. Su forma ovalada, poco común, contrasta con los cortinajes que típicamente se apartan hacia un lado en los retratos del Renacimiento italiano. El pintor parece haber tomado precauciones para representar la forma informal de la cortina, que funciona como un ingenioso recurso para destacar los elementos más importantes del retrato: el rostro y la armadura del modelo. Como puede verse en el pentimento, el Greco desplazó hacia arriba el borde derecho del cortinaje para alinearlo mejor con el antebrazo izquierdo del retratado. Además, una radiografía muestra una línea ondulada entre las pantorrillas de la figura, lo que podría indicar que la cortina originalmente estaba destinada a colgar más abajo. Al acortar su longitud, el Greco consigue centrar más la atención en la parte superior del cuerpo del modelo. Este fondo poco convencional no solo resalta el rostro, representado con pinceladas más finas, sino que también invita al espectador a comparar la textura de la tela con la del metal en la obra. Crear la ilusión de diferentes materiales era una preocupación fundamental en la teoría renacentista del uso del color. Como argumentaba Ludovico Dolce en su Diálogo de la pintura, el problema principal del color reside, entonces, en la imitación de la carne y requiere diversificar los tonos y lograr suavidad. Luego hay que saber imitar el color de los tejidos, la seda, el oro y todo tipo de materiales, tan bien que la dureza o suavidad parezca transmitirse con mayor o menor intensidad según la calidad del material. También hay que saber simular el brillo de una armadura.
Uno de los mejores ejemplos de esto se encuentra en el retrato de Francesco Maria della Rovere de Tiziano, donde el artista representa los reflejos de terciopelo carmesí sobre el casco y la coraza. Tiziano demuestra su virtuosismo en la representación de distintos materiales mostrando la armadura pulida tanto como un objeto con cualidades táctiles como una superficie que refleja la textura de la tela adyacente. Teniendo en cuenta la estrecha afinidad del Greco con los pintores venecianos, el punto de vista compartido por Aretino y Dolce sin duda habría resonado con él. La desviación del Greco respecto a la tradición en su retrato de Anastasi demuestra su esfuerzo por diferenciar su obra de las convenciones establecidas del retrato militar. Al ejercer su invención artística, el pintor muestra un enfoque único para lograr una sensación de verosimilitud muy distinta a la del meticulosamente ejecutado retrato de Pulsone. La estrategia del Greco fue enfatizar la carrera militar y los rasgos personales de Anastasi, incluso por encima de su estatus. El rostro curtido por el sol y los hilos de cabello canoso, representados con pinceladas cortadas y vigorosas, dan testimonio de su brillante carrera en el campo de batalla, en lugar de idealizar sus rasgos y revestirlos con elegancia cortesana. Las calzas blancas acentúan los músculos de las pantorrillas propios de un experimentado oficial de infantería. La pose de Anastasi con los brazos en jarras también transmite su carácter. Esta postura, típica en los retratos renacentistas, solía reflejar la confianza en sí mismo y la compostura de una figura militar masculina. Al mismo tiempo, podía interpretarse como un signo de orgullo y ostentación. En el caso del Vincenzo Anastasi del Greco, la sensación de dominio de sí mismo se ve reforzada por la colocación de los brazos de retratado que forman un círculo cerrado en torno a su torso. La radiografía muestra que el pintor modificó la posición del brazo izquierdo del retratado para que el codo sobresaliera, lo que dota a su cuerpo una tensión muscular animada. En el siglo XVI, este gesto se asoció con las virtudes masculinas agresivas, ya que la mano solía situarse cerca de una espada o bastón de mando. El Felipe II de Tiziano ejemplifica una forma temprana de este gesto en un retrato militar. El monarca español agarra la parte superior de la vaina como si mostrara su disposición para desenvainar la espada,
reforzando su destreza marcial. El retrato de Marcantonio Colonna de Pulsone repite casi exactamente esta fórmula, salvo que su mano descansa sobre la empuñadura en lugar de la vaina. Es esta fórmula la que tenía en mente el Greco, cuando empezó la ejecución de la obra. El pentimento de la vaina indica que el artista originalmente pintó la espada ropera apuntado hacia fuera del cuerpo del retratado. La posición de la mano izquierda de Anastasi también sugiere que originalmente estaba destinada a apoyarse en la empuñadura de la espada. Como vemos en la versión actual del retrato, el Greco realizó un cambio artístico ingenioso. Al modificar la orientación de la espada sin cambiar la posición de la mano, el pintor dirige la atención del espectador hacia la empuñadura dorada y hacia la vaina de la espada, que corre paralela al brazal, invitando al espectador a ver el arma casi como una extensión del poderoso antebrazo del capitán. La intención del Greco no era solo rendir homenaje a Vincenzo Anastasi y evocar sus hazañas militares, sino también publicitar su propia inventiva mediante la representación del retratado armado. No obstante, es evidente que no logró ganarse el favor de personajes influyentes con este retrato innovador, ya que abandonó Roma al año siguiente, en 1576, para marcharse a España. Si la ambición mundana del pintor se vio frustrada en Roma, su experiencia en la ciudad eterna avivó su ambición artística. La armadura se convirtió en uno de los motivos recurrentes en sus obras realizadas en España. Como puede verse en San Martín y San Luis, rey de Francia, el pintor presumía de su habilidad para representar armaduras de acero siempre que retrataba una figura militar. Una de sus primeras obras en España, el expolio, refleja su creciente interés en la representación de la armadura. A la derecha de la figura de Cristo, San Longinos aparece en armadura completa, dirigiendo su mirada al espectador. Su pose, con los brazos en jarras, recuerda al retrato de Anastasi. Sin embargo, a diferencia de Vincenzo Anastasi, la superficie pulida de la armadura muestra los reflejos de las figuras circundantes. La túnica roja de Cristo y las vestiduras amarilla y blanca del verdugo aparecen distorsionadas a lo largo de la curva de la armadura de manera convincente. Este se aparecía aún más en el entierro del conde del Orgaz. En el centro inferior de la composición,
el protagonista, Gonzalo Ruiz de Toledo, es descendido a su sepultura vestido con armadura completa. Su gorjal refleja el rostro de San Agustín, que sostiene su torso, y su coraza refleja la mano de un caballero de Santiago, junto con el torso y la cabeza de San Esteban, que sostiene el cadáver por los muslos. En el espaldar izquierdo de Gonzalo aparece un tenue reflejo de la imagen de Santiago el Mayor que adorna la estola de San Agustín. La orgullosa demostración del Greco de su habilidad para representar los reflejos en la armadura se debe a la tradición pictórica veneciana que comenzó con Giorgione. En las vidas de Vasari se relata cómo Giorgione logró mostrar los 4 lados de una figura desnuda en una sola pintura para probar que la pintura es superior a la escultura. Según el texto, Giorgione utilizó los reflejos del cuerpo en un estanque de agua, una coraza bruñida y un espejo. Este episodio es en realidad una variante del retrato de Paolo Pino sobre una pintura de Giorgione en la que el protagonista no es un hombre desnudo, sino San Jorge con armadura. No se sabe con certeza si dicha pintura de Giorgione llegó a existir. No obstante, el Greco reconoce y repite este gran logro del pintor veneciano en las anotaciones al margen de su ejemplar de las vidas de Vasari. El retrato de un hombre en armadura de Girolamo Sagoldo ejemplifica la fascinación de los artistas del Cinquecento por pintar superficies reflectantes que permiten múltiples vistas de un objeto, lo cual resultaba útil en el debate de Paragone sobre la superioridad de la pintura frente a la escultura. El Greco también era partidario de la supremacía de la pintura porque, en su opinión, era la única forma de arte capaz de imitar la realidad en su totalidad. La representación de imágenes reflejadas era una de las cosas que solo podían lograrse mediante la pintura. Según las anotaciones marginales que el Greco escribió en España sobre Vitruvio, los reflejos eran las sombras que revelan el todo. El Greco era claramente un hombre orgulloso que sentía un agudo sentido de rivalidad con los artistas más reputados de su tiempo, especialmente los retratistas. Las notas que escribió en los márgenes de su ejemplar de las vidas de Vasari ofrecen una visión fascinante de la importancia que daba al retrato y de su actitud crítica hacia los maestros del Renacimiento, donde Vasari elogia el autorretrato de Palma el Viejo y compara su maestría pictórica con la de Leonardo y Miguel Ángel. El Greco escribe: Leonardo nunca terminaba nada y el otro, Miguel Ángel, no sabría por dónde empezar.
por Miguel Ángel no sabía pintar retratos. No se puede negar que le faltaban y le impedían esas cualidades delicadas del retrato. No existen pruebas documentales de la opinión de El Greco sobre su contemporáneo Pulzone. Sin embargo, se puede defender con fuerza que la figura del retratista más popular de Roma tuvo un efectivo catalizador en El Greco: la magnífica verosimilitud del Jacopo Boncompagni de Pulzone, así como el reconocimiento que recibió su creador, habrían estimulado la ambición de El Greco por superarlo tanto en fama mundana como en invención artística, lo que llevó a la creación de uno de los retratos de hombre armado más originales, el Vincenzo Anastasi. Cuando Henry Clay Frick vio el Vincenzo Anastasi de El Greco en la Galería Knoedler de Londres en 1913, probablemente le atrajo su cualidad monumental. Le habría parecido una incorporación adecuada a su colección, ya que Frick había comenzado la construcción de su mansión neoclásica en la esquina de la Fifth Avenue con la East 70th Street en Manhattan. Henry Clay Frick fue un industrial que hizo fortuna en la fabricación de coque en Pittsburgh, Pennsylvania. Poco después de que su empresa se convirtiera en el principal proveedor de coque en los Estados Unidos, Frick inició una sociedad con Andrew Carnegie y más tarde se convirtió en presidente de la Carnegie Steel Company. En 1905 se trasladó a Nueva York, donde conoció a los más importantes coleccionistas de arte, como William Vanderbilt y Henry y Louis Havemeyer. Ese mismo año, Frick compró su primer El Greco, San Jerónimo. Fue una decisión audaz por parte de Frick, ya que la obra de El Greco apenas comenzaba a ser apreciada en los Estados Unidos. La relación amistosa con los Havemeyer estimuló su interés por coleccionar pintura antigua española. Los Havemeyer fueron de los primeros coleccionistas estadounidenses en adquirir una obra de El Greco. En 1904, la pareja compró el magnífico retrato de un cardenal actualmente en el Metropolitan Museum of Art. Tal vez fue ese cuadro que el que impulsó a Frick a adquirir el San Jerónimo, aunque de menor tamaño en comparación con el retrato de un cardenal. El San Jerónimo impone su poderosa presencia a través del brillante escarlata aplicado con pinceladas audaces y los rasgos fuertemente individualizados de la figura. 4 años más tarde, Frick adquirió su segundo El Greco, la Purificación del Templo, pintado hacia 1600. Esta obra, con su fuerte contenido religioso y forma expresiva, constituía una elección poco habitual para Frick, que había sido criado como protestante y
prefería pinturas de temática secular. Como ha señalado Susan Galassi, la razón de esta compra pudo estar en su prestigiosa procedencia. Indudablemente era una obra auténtica de El Greco y había pertenecido a don Antonio de Borbón, hijo del rey Luis Felipe de Francia. Frick solía estar motivado por su deseo de emular a los grandes mecenas del arte en su práctica como coleccionista. Parece que la asociación aristocrática era un factor importante para Frick a la hora de adquirir un cuadro, lo cual reflejaba su aspiración de poseer el prestigio del viejo mundo a través de su colección. En este sentido, el retrato de Anastasi del Greco encajaba perfectamente con las intenciones de Frick. La obra había pertenecido a Henry Labouchere, posteriormente Lord Taunton, un destacado político británico del siglo XIX, y fue heredada por su nieto, quien la vendió a Carnegie y Knoedler. No solo su procedencia, sino también su temática y formato habrían resultado atractivos para Frick. La seguridad y compostura del caballero de Malta en el retrato de El Greco eran también virtudes que Henry Clay Frick valoraba profundamente como empresario de éxito. Aunque no existe constancia escrita de su opinión sobre la obra de El Greco, el retrato póstumo de él nos da una pista visual. Encargado por su hija Helen Clay Frick y pintado por Sir Gerald Kelly en 1925, el retrato del señor Frick en la Galería Oeste testimonia las aspiraciones del empresario del Nuevo Mundo mediante un gesto del retratado que imita al del rey Felipe IV de España y al de Vincenzo Anastasi. En la magnífica colección de arte de un destacado industrial, el Vincenzo Anastasi de El Greco llegó a encarnar las nobles ambiciones no solo del retratado y del artista, sino también del coleccionista, inmortalizando así a tres grandes hombres. Muchas gracias.